ocasiones en las que la naturaleza puede ser cómplice del bien, pero a veces también del mal. Esta es la historia de Lucía. Buenas noches, soy Labo. Todo comenzó cuando en casa de su abuelo, allá en Roque, esa casa humilde donde había pasado una niñez agradable corriendo con los primos. Sin embargo, nuevamente regresar a ese lugar donde ahora se estaba convirtiendo en una casa desolada y arraigada de tristeza, pues su abuelo estaba agonizando. El cáncer de páncreas estaba demasiado avanzado, por lo que los doctores habían dicho que era mejor que el señor estuviera en casa con familia, prácticamente esperando el final. Su abuelo era el último de la familia más grande, pues la abuela había fallecido 3 años atrás. Su abuelo, siempre amante de la naturaleza, en su patio había sembrado muchos árboles frutales y plantas, entre esos un limonero. Comentaba Lucía que en aquellos años, cuando era niña, jugaba a recoger los limones en un árbol frondoso, y siempre con muchos limones todo el año. Lo inevitable sucedió. El abuelo falleció y la familia peleando la herencia. Lucía solo recordaba tantos buenos momentos. Un día se le ocurrió visitar ese huerto, cuando se percató de que algo no estaba bien. Las plantas y todos los árboles estaban secos. ¿Qué había pasado con la naturaleza? El naranjo secó, las plantas muertas, el aguacate podrido y el árbol de medio, el árbol que más quería, el limonero, ahí también, seco, pero con un notable cambio. El limonero que ella conocía había tomado un aspecto diferente, pues se podía apreciar, si lo veías desde lejos, con un rostro en su tronco. Era notable porque jura Lucía que no estaba así. De hecho, pareciera que habían pasado muchos años como para haber deformado su corteza y que de lejos luciera con un rostro, con ojos y hasta con nariz. Al principio no hizo caso de la coincidencia de ese rostro, pero cuando empezaron los rezos del novenario, algunos de los niños de los familiares que iban les daba miedo allá, y uno de ellos decía que ese árbol le hablaba. Nadie le hacía caso, pensando que se trataba de alguna fantasía de los pequeños. Lucía se quedó pensando en lo que decía él. Al día siguiente, volvió a ver el árbol y le pareció cada vez más tétrico, por lo que le dijo a uno de los vecinos que si podía ayudarle a cortar el árbol. Dijo que por qué quería cortarlo, que parecía un árbol inusual, ya que parecía una escultura con un rostro. Ella solo se concretó en decir que estaba ocasionando daños al aljibe, para no contarle la historia que había pasado. Lo cortó. Le costó mucho trabajo podarlo, pero al fin lo logró. Al mes siguiente, este joven enfermó de aparentemente algo intestinal y falleció. Lucía se sigue preguntando si acaso se había tratado por haber cortado el limonero, o habrá sido su abuelo, habrá sido alguna otra cosa. Eso pudo ocasionar la enfermedad de su amigo. Lo que sí sabe es que jamás regresará a esa casa.